¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina, titular de Proyecto Puente, junto con Bion Producciones. Ahora le llevamos El Mundo Cambió, esta sección donde le vamos a compartir siempre algo que usted o que a usted le va a servir mucho. Entrevistas, paneles, información que nos va a ayudar a ser más responsables, más conscientes y que nos va a enseñar muchas cosas o lo que tenemos que aprender o desaprender. En esta ocasión vamos a presentar un panel sobre lo que está ocurriendo con el medio ambiente en Hermosillo, en Sonora. ¿Qué podemos hacer por el medio ambiente? Esas pequeñas prácticas que como ciudadanas, como ciudadanos, nosotros podemos aportar para tener un mejor ambiente. ¿Qué están haciendo las autoridades también en materia de agua, en materia de preservación de los mares, por ejemplo, de nuestras calles? Vamos a tener un panel muy interesante que le hemos preparado entre el Proyecto Puente y Bion Producciones. Está aquí, en esta ocasión le damos la bienvenida a Fernanda Pérez Alarcón. Ella es bióloga y especialista en comunicación ambiental. Es integrante también de Voces por la Naturaleza ACE, una asociación civil, y tiene más de 12 años trabajando por la conservación de los océanos, de los mares, y vamos a platicar con ella también al respecto. También es integrante de Caminantes del Desierto. Bienvenida por acá, Fernanda. Muchas gracias. Caminantes del Desierto, una asociación también muy importante, de igual manera que pues su compromiso por el medio ambiente es firme en la capital de Sonora. Se encuentra Pamela Ibarra, ella es presidenta de Cultura Verde AC, es maestra en el Colegio de Bachilleres del Covach en Hermosillo y presidenta de Cultura Verde. Ella ha trabajado diferentes temas en lo que se refiere a las colillas de cigarros, a la contaminación que tenemos en nuestro medio ambiente por el consumo de cigarro y mucho más. Ha organizado a los estudiantes, ha también trabajado con otras asociaciones nacionales para la limpieza de las calles y tiene mucho que decirnos, colaboradora digital también de proyectopuente.com.mx. Bienvenida, maestra Pamela. Qué gusto tenerla por acá. Luis. Y está con nosotros Aarón Montaño. Él es subdirector de Fomento Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de Hermosillo y también integrante de Reduce tu Huella. Él es de la sociedad civil, de la sociedad Vaya Comprometida y promotor del Despertar Verde en Hermosillo hace alrededor de 4 o 5 años también que hemos trabajado los temas con él y ahora, pues qué bueno que lo integraron con un compromiso muy importante por el medio ambiente en Hermosillo, en la capital. Aarón, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa va a impactar a todas horas. Y está con nosotros Jesús Carrillo. Él es el coordinador operativo de agua de Hermosillo, del organismo operador del agua. Tiene más de 18 años en el organismo, en su segunda temporada, si no tuviera 30, dice aproximadamente. Es ingeniero civil, se ha especializado en la materia, le entiende y tiene muy bien los datos duros del organismo operador. Y te agradezco mucho que estés por acá, Jesús Carrillo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por estar acá con nosotros. Le reitero, esto se trata de llevarnos un programa de qué hacer. Sabemos lo que está ocurriendo en Sonora, en México y en el mundo en materia de calentamiento global, de cambio climático, de lo que está sucediendo en torno a la contaminación, lo que está sucediendo en los mares, lo que está sucediendo en cuanto a los diferentes tipos de contaminación se refiere. Y lo que queremos hacer es algo para llevar soluciones y un diagnóstico también, que lo abordamos mucho en Proyecto Puente. Le recuerdo, usted en Proyecto Puente, este programa lo puede escuchar en vivo a través de la plataforma de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase, es gratis. Se va al canal de YouTube, le pone Proyecto Puente, activa la campanita y listo, le va a aparecer la activación a Proyecto Puente. Nos puede ver usted en su tablet, su pantalla plana, su teléfono celular, su computadora, en vivo de 7 a 9 de la mañana o a lo largo del día o en el carro. Se puede ir escuchando en su tablet, en su teléfono celular, Proyecto Puente. Estamos en proyectopuente.com.mx para que usted se informe y se informe bien. En nuestras redes sociales, @Alberto Medina en Twitter, @Alberto Medina en TikTok, @Alberto Medina en Instagram, @Proyecto Puente en Instagram, @Proyecto.puente en TikTok, @Proyecto Puente en Twitter, @Proyecto Puente. Estamos también en Facebook, por supuesto.
supuesto. En la radio, usted se mueve en Hermosillo en la radio, 88.1 FM, La Voz del Pitic. 88.1 FM, La Voz del Pitic. Presentes en el 104.7 FM en Cananea La Poderosa, 101.5 en Moctezuma y toda la sierra en Radio Fiesta, 151 de Megacable, también ahí presentes como Proyecto Puente. Por todas partes. En TuneIn también nos puede sintonizar, 6624-057368 para interactuar, para que usted mande los comentarios, las imágenes, los videos y las respuestas también. Bienvenida a las ideas, lo escuchamos por todas partes. Esto es un trabajo especial entre Proyecto Puente y Bion Producciones. Comenzamos. A ver, Pamela, ¿cuál sería tu primer diagnóstico, tu primer acercamiento? ¿Cuál es el principal problema de contaminación que tú ves con las colillas de cigarro? ¿Qué otros temas ves que no estamos atendiendo? Y después nos vamos a ir por las soluciones, por ejemplo. ¿Qué es las colillas de cigarro? ¿Cómo afectan? ¿Y qué otro tema tienes? Ok, bueno, las colillas de cigarro, que es básicamente con lo que me relacionan siempre, pues tienen afectaciones terribles, ¿no? Estamos hablando que en Sonora, siempre son datos que quiero mencionar, pues existen en la última encuesta, son 356,000 fumadores, ¿no?, que tenemos en Sonora. Y obviamente nos falta todavía contemplar a los jóvenes que todavía, me duele decirlo, que todavía se ingresan a este vicio tan feo, no nomás de fumar, sino los vapeadores, los vapes que les dicen, ¿no? Entonces, desde ahí me gusta partir porque obviamente dentro de los impactos ambientales que generan las colillas va directamente el principal, el agua, ¿no? O sea, la colilla, una sola, va y contamina el agua. ¿Por qué? Porque al momento de filtrarse, filtra esas sustancias tóxicas que maneja solamente el filtro, son 250 y alrededor de 100 son cancerígenas. Hablamos del arsénico, el plomo, el cadmio, y no lo dice Pamela Ibarra. O sea, ya ahorita, el año pasado todavía la ONU, la OMS, nos dice y nos señala que ya hay estudios científicos en los cuales ya están detectando todas esas sustancias que están en el agua, ¿no? ¿Y qué pasa cuando están en el agua? ¿A dónde va todo eso? Pues bueno, queremos cuidar los mantos acuíferos. Pues bueno, es lo principal. Se empieza a filtrar todas esas sustancias al suelo y obviamente todo eso cae a nuestra mesa. ¿Cómo va a llegar a nuestra mesa? La colilla es tan ligera y tan insignificante que así la vemos, que cuando llueve, ya van a decir, escasamente cuando llueve, obviamente estas se van a la alcantarilla y caen en los océanos. Aquí está alguien experta que después nos pueda decir o ampliar, ¿no? Pero al momento que caen a los océanos, obviamente se va degradando esta colilla. Alrededor de 12 años dura la colilla en ese proceso de degradación, pero ¿qué pasa? Nunca se termina de degradar, se degrada en microplástico. Sabemos que esos microplásticos ya los tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Hay estudios ya ahorita que ya tenemos hasta un tamaño, una tarjeta en nuestra sangre. Entonces, todo eso viene y impacta a nuestra salud, porque eso es en nuestro cuerpo y esto se filtra bajo ¿qué? Bajo el pescadito, bajo todo este tipo de cosas que nosotros nos alimentamos. Eso es en cuestión del agua. En cuestión de CONAFOR nos señala que las afectaciones, por ejemplo, por incendio, y no nos vamos a ir a nivel nacional, lo vamos a ver aquí en Hermosillo. ¿Cuántos incendios no hemos tenido a causa de una colilla que arroja en el carro de la cual persona que muy fácil arroja, esta va encendida y va y cae, pues obviamente a esos cerros que tenemos una gasolina ahí que prende de volada, que es la que quieren mucho caminantes, que es el búfel. Entonces, eso es carrilla de nosotros, ¿no? Que es algo que ellos han luchado mucho, gracias a Dios, porque ellos trabajan mucho en los cerros. Entonces, es algo que estamos perdiendo. Cada vez más estamos perdiendo los cerros en Hermosillo a esa causa, ¿no? Obviamente existen otras más, pero esa es una de las causas. Estamos perdiendo mucha vegetación por una sola colilla, por un solo fumador. No quiero decir irresponsable, quiero decir falta de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente trabajar en campañas de concientización, pero bueno. ¿Cuántas colillas se tiran, por ejemplo? En Sonora, 3 millones diarias. ¿Diarias? Diarias. Esa es una lucha que hemos tenido constantes, que fue por lo cual nosotros quisimos, hacer esta iniciativa, que si no recuerdas, tú me apoyaste mucho en difundirla al año pasado. Ya quedó vigente y ya puede ser vigente, pero ¿qué pasa? No hay ese interés por parte de las autoridades pertinentes para darla a conocer. Entonces,
Básicamente sigo estando gritando yo sola, pero eso me ha hecho tener ayuda a nivel nacional e internacional con varias organizaciones que también trabajan esta área, ¿no? Del tabaco, de la afectación del humo. Entonces seguimos haciendo mancuernas porque el gobierno aún le falta, pues, ponerse en acción. Y ponerse en acción, ¿a qué voy? A que obviamente se aplique la ley como debe de ser, poner esos contenedores, empezar a reducir obviamente esos espacios que permitan fumar, porque entre menos espacios les dejemos a los fumadores, pues van a ser menos colillas que vamos a tener que estar recolectando y que nos van a estar afectando, pues. ¿Cómo es que nosotros no fumamos y seguimos teniendo esas afectaciones por aquel fumador? Entonces, es parte yo respeto a la gente que fuma, pero creo que debemos de ser conscientes. Desde los años 50, Luis, que empezó estas campañas de que metieron el filtro en el tabaco, porque antes no era así, se fumaba en pipa o sin filtro, ¿no? Que entonces realmente no había algún desecho, más que la afectación que era de la producción del tabaco, ¿no? ¿Y qué pasa en los años 50? Agregan el filtro y empiezan a hacer estas campañas en donde sea las vemos, o sea, desde las series, desde todo. O sea, todo mundo tú ves que arroja la colilla y la aplasta y ahí la deja. Entonces, ahí empezó ese problema desde los años 50. Entonces, desde los años 50 los fumadores tienen espacios para fumar. Y nos están llevando a nuestros hijos, a tus sobrinos, a todo, a causa de eso. Estamos perdiendo vegetación por eso. Entonces, cuando se aprobó la ley a nivel federal, que también fue el año pasado en enero, bueno, en este año en enero, que fue un decreto del presidente, yo lo aplaudí y estoy muy interesada en esa ley. ¿Qué fue? ¿Que la prohibición? La prohibición, exactamente, en las playas. Pero es lo mismo que vuelvo a lo mismo. No hay responsabilidad. No hay responsabilidad. No hay, no sé si no exista gente o aparato en todo el gobierno para que puedan llevar esa ley a lo que es, pues. Entonces, ¿qué sería? ¿Que no se fume ni en los espacios, por ejemplo, protegidos o libres de humo? Así es. ¿Qué sería? Que serían los parques, los estadios, las playas, las principales que debemos de cuidar. Así como cuidamos los bosques, debemos de cuidar los océanos, porque es parte de donde sale el oxígeno. No nomás son los bosques, el mar también te da oxígeno. 50 y 50, Luis. Entonces, estamos llenando de plástico cada vez más. Imagínate si nomás en Sonora son esos millones o miles de fumadores, ahora a nivel mundial. Son muchos. Y estamos hablando nomás de las colillas. Faltan los vapeadores. ¿El vapeador también? También es una causa de demasiada contaminación. 3 residuos tienen en un solo. Plástico, lo que es la pila, que es de litio, que contamina 6,000 litros, una sola. Y los vapeadores lo avientan en un solo día. El muchacho se puede, no sé si se dice inhalar o no sé, pero uno solo son 34 o 200 inhaladas y lo desechan. Y lo desechan. ¿Y eso también qué efecto tiene al medio ambiente? Al medio ambiente, pues obviamente la pila te está contaminando 6,000 litros de agua, una sola. La pila, nada más. Más lo que es el plástico y más lo que es lo electrónico. Porque es electrónico y lo están desechando. Y debemos de mencionar que obviamente también el presidente prohibió la venta. O sea, el que lo trae, ¿no? Obviamente está infringiendo una ley. Sí, es que siempre hemos dicho, este país no es un problema de que no haya leyes. El problema es de la falta de aplicación de la ley. Totalmente. De que no la respetamos y no se aplica y por lo tanto no se alcanza a hacer una responsabilidad ciudadana en donde, pues es que no tienes que tener un policía en cada vez que vayas a salir a la playa o que vayas a salir, o la patrulla verde para que te recuerde. A ver, ¿cómo ves, Aarón? Así nos vamos a ir. Se pueden interrumpir, ¿eh? El formato es que no hay formato, es decir, lo podemos hacer debate, conversación, es decir, yo aquí soy nomás el moderador, yo le quito el guante cuando alguien quiere pegarle a alguien, eso es todo. Okay, pero a ver, no, es decir, para hacerlo conversación, pero porque vamos a hacerlo así un ping-pong. Como subdirector de Medio Ambiente, ¿cómo ves esta situación? Que yo también creo mucho es una responsabilidad ciudadana, pero es un efecto martillo que tienes que estar haciendo. Todo está vinculado. Ahorita me voy con Agua Hermosillo también, con los datos duros que se mantienen sobre el desperdicio de agua, lo que no hacemos como ciudadanos y los retos de la autoridad, lo que está haciendo. ¿Cómo ves esta primera aproximación? ¿Cuál sería el principal problema de Hermosillo de contaminación? O primero lo que dice Pamela, y el principal problema en Hermosillo, en la capital. Yo creo que la disposición de los residuos es un tema muy problemático. Entre ellos, los residuos van las colillas de cigarros y todos los plásticos que generamos. Y lo mismo la basura que vamos generando en casa.
Yo afortunadamente en la administración anterior tuve oportunidad de ser parte del proyecto, de la implementación del proyecto de los reciclacentros, que recuerdo mucho una publicación que ustedes hicieron en el Proyecto Puente en el 2017, que estábamos en el último lugar en el país. Y te digo, el proyecto nació por una necesidad, porque no había camiones recolectores suficientes, y recordamos cuando inició la administración. Y cuando me estaba haciendo una presentación en un programa de radio, porque yo soy de los locos que andamos juntando basura ajena, ¿no? Y que nos ven en la playa, nos ven en el bulevar. Y en el programa de radio estaba el entonces director de Servicios Públicos, Norberto Barraza, y terminé trabajando con él. Y me dijo, oye, es que esa visión que tienes de la basura, que no es basura, que son residuos. Y afortunadamente tuvimos una necesidad y es uno de los proyectos que trascendió la administración. Aquí tenemos una cliente frecuente, una ciudadana frecuente y una líder en la comunidad de lo que es el tema de reciclaje. Pero el problema de la disposición de residuos es, yo siento que es algo en lo que todos podemos hacer algo, porque no todos fuman, pero todos generamos basura en nuestra vida, ¿no? Y ya tenemos, o sea, antes nos admirábamos que aquí en el país vecino, ¿no? Que en Tucson y en Phoenix reciclan, fíjate, o sea, separan los residuos un día, lo llevan. Aquí tenemos, te digo, afortunadamente es un proyecto que está súper bien cuidado en esta administración, que quiero aprovechar para felicitarlos porque han cuidado mucho el proyecto y lo han hecho crecer, ya tienen... El de reciclaje. El de reciclaje. Son cosas diferentes. Los reciclacentros... No, pero los dos se mantienen, ¿no? Los dos se mantienen. El programa de reciclaje ya tiene un centro de reciclaje en Valle de Quino. Hay 3 centros de reciclaje aquí en Hermosillo. Uno de ellos es permanente. Y todo lo podemos hacer, Luis Alberto. No les quiero preguntar a cada uno de ustedes quiénes de nosotros reciclamos, ¿no? Pero ¿qué falta para que el ciudadano... nos vamos tú comentaste, y tú lo comentaste también, hay leyes, pero no se cumple. El reciclaje todavía no está tan regulado, vamos a decir. Primero, sí, hay una ley. Hay una ley, pero no sé, no se ha bajado, ¿no? Pero está a nivel federal. Del cambio climático viene muy fuerte y viene la que sacaron en el 2019 sobre las bolsas. Las bolsas ejemplo, de plástico. Que ni se aplican. Y que todos los municipios de más de 500,000 habitantes tienen que, o de 50,000, tienen que tener un proyecto de reciclaje y separación. Te digo, pero al igual que todo, necesitamos que los ciudadanos despierten y usen estos proyectos. O sea, vayan al centro de los centros de reciclaje, vendan el material. Las recicladoras están abiertas. O sea, a partir de que se implementó ese proyecto, se habló con todas las recicladoras. Y así como puedes vender botes de aluminio, puedes vender el cartón, el papel, las botellas de plástico. O sea, ciudadano, despierta. El cambio climático está aquí, está encima de nosotros. Fernanda. Hay que valorizar, ¿no? El residuo. Sí, y algo muy importante es que para cambiar la conducta de una población, por ejemplo, es muy importante que el sistema también cambie, ¿no? Porque muchas veces puedes tú tener una conducta deseada. Queremos que la gente recicle, pero si el sistema no me ofrece opciones, no me educa, es difícil que yo como ciudadano, que a lo mejor no tiene ese nivel de conciencia o de información o de educación, sepa qué hacer con mi basura, ¿no? O sea, pasó en algún momento que se empezó con la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y ahí iba todo el mundo a separar su basura y de repente pasaba la basura y juntaba todo otra vez, ¿no? Entonces fue un desánimo también de la gente. Entonces, ¿qué hago con mi basura orgánica? Y es muy interesante ahorita cómo se está empezando a viralizar haz tu composta en tu casa, ¿no? Que es lo que hacen por ejemplo, en países como Canadá. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Canadá y la gente allá tiene como por obligación compostar en su casa, y si no lo puede hacer, lo lleva a centros de compostaje. Pero volvemos a lo mismo. Yo sé que es Canadá, ¿no? Pero mucho ha tenido que ver tanto años de un desarrollo de una cultura ambiental en la gente, pero también una infraestructura desde parte de las autoridades que ha hecho viable ese cambio de conducta. Entonces es un poquito encontrarnos en ese camino desde la ciudadanía, pero también desde la infraestructura. Y concuerdo contigo en ese aspecto de que el sistema se tiene que hacer. ¿Ya qué va el sistema?
¿dónde están las figuras del ambiente? ¿Dónde están realmente? Esa es la gran pregunta que yo quiero hacerme ahorita. No voy en general, sobre el medio ambiente. ¿Dónde están? Porque no se ha visto. O sea, no se ha visto ese trabajo que deberían de estar haciendo, informando. ¿Qué pasó con las mantarrayas en Guatabampo? Empezaron a sacarles los aguijones. Y ahorita, ¿y qué debe de hacer? O sea, no necesitas mucha infraestructura para capacitar a tus ayuntamientos. La pandemia nos enseñó a que nos podemos conectar por Zoom y ya, capacitas a tu gente. Exacto. O sea, necesitamos eso y exactamente, tiene mucha razón, el sistema tiene que cambiar. No podemos, ellos no nos pueden decir, si ellos mismos desechan un montón de plástico, vas a las reuniones con ellos y es lo primero que tienen, o sea, plástico. Entonces... Sí, y me gustaría agregar algo aquí, y ahora sí que en el buen uso de las redes sociales, ¿no? O sea, entre más gente vea, más personas compostando en su casa, llevando la basura al reciclacentro, entre más se viralice en historias, en reels, o sea, aprovechar toda esa viralización, más gente, se va a hacer como esta ola, ¿no?, de acción. Más gente va a decir, mira, mi vecino, o fulanita, o esta niña, este niño, este joven de todas las edades está yendo al reciclacentro. Entonces, me invita a ir al reciclacentro. Entonces, creo que algo importante también es eso, usemos estos aparatitos de manera inteligente y propositiva para que más gente se contamine en buen sentido. ¿Cuál sería la palabra? Se informe, yo creo. Si contamina está muy negativa. Sí, se nutra, como que se involucre. De una buena actitud, ¿no? O sea, de una actitud hacia la acción, ¿no? Porque lo mismo, a ver, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos decir en el agua es más o menos el mismo problema que traemos? Tú como coordinador operativo, los datos duros ahí están. ¿Sigue Hermosillo perdiendo el 50% del agua? Más o menos, 47% del agua por fugas y por la mala infraestructura de la red. Sí, definitivamente, ¿no? Nosotros te contabilizamos y buscamos, ¿no? Constantemente estamos buscando ser más eficientes, cuando menos por lo pronto con contabilizar todo el agua que se inyecta a la red. Nosotros estamos analizando que traemos como un 50% no contabilizado. Es decir, estamos desperdiciando mucha agua, ¿no? Se trabaja muy duro en parte lo que es la red hidráulica global, la que nosotros manejamos. La particular ya sería la que tiene el usuario al interior de su domicilio. Un dato duro, como bien lo dices tú, es que en el 2000 traíamos 160,000 tomas, alrededor de 550,000 habitantes de la ciudad. Ahorita traemos 315,000, después de poquito más de 20 años, traemos 1 millón de habitantes y con la misma agua, litros más, litros menos, que le damos hace 20 años a la mitad de la ciudad, ahorita le estamos dando a 1 millón de habitantes. Entonces, lo digo en primera persona, se va a escuchar mal a lo mejor, pero en la parte hidráulica global hemos avanzado en mejorar mucho la eficiencia en trabajos de sectores hidrométricos, regular presiones, ser más eficientes. Nos falta la parte complementaria, que es que el usuario tenga todo su propio micromedidor, o si fuéramos inquietos, como los bien lo están comentando, sin que nadie te force, sin que nadie te obligue a que te cueste en la bolsa, ser inquietos e ir todos a revisar el WC, que ahorita preguntaría quién lo ha revisado en los últimos años. Nadie, y todos tenemos fuga. Bueno, qué bueno. Bueno, pues sí. Todos tenemos fuga ahí. Entonces sí es muy importante saber. Nosotros estamos trabajando en otra técnica también que quizás la desconocíamos o la hacíamos a un lado o no la creíamos tanto. Cada vez nos convencemos más. Estamos buscando las fugas no visibles, que se llaman. Son fugas que están en la red de hidráulica y como está subterráneo, se nos están yendo al drenaje. Entonces hemos encontrado, ahorita llevamos como 120 litros por segundo encontrado en fugas grandes que nunca iban a salir a la superficie y que con un aparato sensor como un sonar estamos detectando en las madrugadas, traemos gente revisando toda la ciudad para buscar esas áreas de oportunidad y hemos encontrado, vamos en busca de alrededor de 600 litros. Entonces, ahorita en lo que estamos trabajando Agua de Hermosillo es precisamente no meterle más agua a la ciudad, sino distribuir mejor la que ya tenemos y concientizar al usuario que haga lo propio internamente en su domicilio, ¿no? También no sé, para agregar, no sé cuál es la opinión de la Comisión del Agua en este aspecto, pero el término de infraestructura verde cada vez se está volviendo más relevante, ¿no? Entonces, algunos investigadores, en particular voy a mencionar a Joaquín Murrieta, no sé si lo conocen, pero él trabaja en Tucsones de aquí de Hermosillo. Y él es así
un vocero de la cosecha de agua de lluvia en los hogares, ¿no? Que volvemos otra vez al tema del sistema y la infraestructura, pues, en el diseño de los hogares, ¿no? Que poder cosechar agua de lluvia. En algún momento él hizo una presentación en un congreso aquí en Hermosillo y decía, si en las casas de cada ciudadano en Hermosillo, los edificios en Hermosillo, cosecharan el agua de la lluvia, que esta agua de lluvia no se fuera por las calles, pudiera ser autosuficientes y no tendríamos que estar necesitando sacar agua del subsuelo o de otras fuentes naturales. Que eso aplicaría, ¿no?, para cualquier ciudad, ¿no? No solo para cualquier ciudad. O sea, todos estos tips que estamos hablando para la gente que se está conectando, para la gente que está viendo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Esto es igual aplica para Nogales, para Cananea, para Guaymas, para Cajeme, es decir, para cualquier ciudad de nuestro querido México, es decir, para cualquiera, ¿no? Sí. ¿Qué faltaría para aprovechar más la lluvia? Porque ahorita, a ver, yo creo que es importante el trabajo que dices, estamos detectando, entonces eso es muy bueno, proactivo, antes de reactivo. ¿Cómo es? ¿Están viendo, detectan esos sensores qué casas tienen más fugas? Ella directamente en lo que es la red hidráulica, la de la calle, propiamente la de la calle, las tuberías principales, y donde nosotros tenemos acusa. Nosotros con los sectores hidrométricos tenemos mucha información, tenemos un medidor macro a la entrada de cada sector. Un sector hidrométrico es juntar 2 o 3 colonias y hacerles una sola entrada de agua, con la que yo le puedo reducir la presión, medirles el gasto. Y nosotros tenemos obviamente los datos. Para 4,000 usuarios sé que te voy a dar con 20, 25 litros, por ejemplo. Si ese medidor de repente me empieza a acusar 30, 35 litros, yo tengo una fuga fuerte ahí, porque no ha crecido, el sector ya no va a crecer. Entonces es lo que nos lleva a empezar a buscar una fuga que traemos perdida, de alguna manera. Lo que comentabas ahorita es importante, ¿no? Aquí lo que se trata con lo de la lluvia y con todo lo que tenga que llegar es retener esa agua, pues, ¿no? Porque de repente aquí Hermosillo, con las lluvias que tenemos, son muy explosivas, caen muy rápido y se van, pues, hacen el daño que van a hacer, pero no se quedan, pues. Entonces, hacer labor de lo que creo yo que entiendo que es eso, de retenerlas, pues, infiltrarlas, que se queden en el medio, que se queden localmente. Que es lo que nos faltaría también con un drenaje pluvial o cuencas pluviales, que haría que por sectores, así como está ahorita el de Altares, que toda esa agua de lluvia que cargaba al arroyo ahí de las víboras, ahorita se canaliza a las parrillas y va a dar a la presa. Entonces, toda esa cuenca que está ahí de Altares ya no se desperdicia, por llamarle desperdiciar, que agarre el canal y agarre para el mar, ¿no? Ahorita ya se va para la presa. Entonces, si tuviéramos más cuencas bien canalizadas, sabrías que esa lluvia fuerte que está por llegar ahorita, por ejemplo, la primera, ya que llueve, que tú ves inundadas toda la calle, que es suave, decimos todos, que es toda esta agua fuera para la presa, pero no va para la presa. Entonces, localmente, por casa, sería algo parecido, ¿no? ¿Y qué se necesitaría para eso? Pues hay que invertir, ¿no? Hay que hacer el proyecto, creo que existe, o el anteproyecto, para hacer algo global en cuencas, para que toda esa agua fuera canalizada. Ya lo individual, pues sería a lo mejor educación general para todos saber, como bien dices, yo estoy completamente de acuerdo. Estoy escuchando datos de ustedes que yo ignoraba y que pues, la gente lo ignora, ¿no? Hay que bombardear, educar a la gente para entenderlo. Aquí sería algo parecido, ¿no? Que cada usuario supiera qué tiene que hacer en su casa para poder aprovechar esa agua de lluvia. Sí, y para cuidar las fugas, detectar las fugas en casa, ustedes tienen otro problema que de una vez lo voy a comentar, que tiene que ver con todo esto de contaminación. Ser más conscientes, ahorita se trabaja muy fuertemente en cultura del agua para los niños, porque desgraciadamente los adultos parece que ya no vamos a entender. No sabemos usar el drenaje sanitario. Todos y cada uno de las casas de Hermosillo tienen conectados sus patios, sus azoteas al drenaje, y está prohibido eso también. Y todos lo hacemos. Y descargamos sólido, descargamos toallitas, descargamos palos, y está mal. De tal suerte, sin buscar culpables, cada vez que vemos un colapso, nosotros mismos lo estamos provocando. O sea, ¿qué pasa cuando empieza la lluvia? Vemos los pozos que empiezan a derramar. No tendría por qué salir esa agua de la lluvia por los pozos, si no tiene nada que ver el drenaje sanitario con la lluvia. Sin embargo, nosotros lo tenemos clandestinamente conectado al drenaje sanitario y hace que salga por ahí. ¿Y qué tendría que hacerse ahí para evitarlo? Pues imagínense una labor titánica de ir por cada vez. Señores, por favor, tengan conciencia, otra vez cultura, y cancelen su conexión que tienen clandestinamente al drenaje sanitario. Como existen los pozos clandestinos que obviamente le está robando agua, ¿no? Entonces, pudiera ser de esa manera. Sabemos que existen, pero bueno, algo que decía nuestra compañera ahorita, debemos de empezar por el sistema. ¿Por qué no empiezan las instituciones, como el municipio,
bueno, ustedes sean el ejemplo para nosotros a captar lluvia. ¿Por qué no empezamos por el gobierno, que el gobierno mismo empiece ellos y apliquen todo lo bueno que debemos de hacer? Porque obviamente siempre estamos viendo al gobierno. Bueno, pues así como lo vemos para lo malo, hay que verlo para lo bueno, hacer proactivos, como dice Luis. O sea, ustedes mismos capten el agua, enséñenos. El mismo gobierno del estado que capte agua. Imagínate cuántas oficinas no nos pueden ayudar a captar agua. Un centro de gobierno autosustentable con sus cosechas de agua de lluvia. ¿Por qué no las escuelas? Por ejemplo, las escuelas, yo siempre he querido implementar en el colegio de bachilleres, lo voy a decir así, empezar con el reciclaje dentro del Cobach y con eso mismo comprar los paneles solares. Gastan muchísima luz. Entonces, queremos empezar con el ejemplo, pues hay que empezar desde las instituciones porque abarcan muchísimas personas que nosotros vamos a trabajar ahí. Imagínate, 1,000 empleados puede tener el Cobach. Que lo viéramos, son 1,000 empleados que inconscientemente están diciendo, ojo, así lo debemos de hacer. Entonces, de alguna u otra forma, empezar, ¿no? Porque lo llevaron, exacto, porque cuando inició el trienio pasado, Barraza, por ejemplo, nosotros nos separábamos la basura en casa. Nosotros ahora separamos la basura, no se quedó. Pasamos la basura, separamos la basura en casa, lo hemos hecho composta, pero la separamos. No, ya se quedó. Los reciclamientos ahí está, no hemos llevado, pero ahí está. Yo creo que por eso es la importancia de este programa. Incluso ustedes pueden proponerle al Estado, pues, o ustedes mismos, o ustedes decir, oye, Agua Hermosillo, por ejemplo, yo no sabía eso, es una buena noticia, es una buena práctica, que como los altares que todos nos divertimos cuando sale, ¿cómo se llama el del kayak? El que usa el kayak. Sí. Cuando sale el kayak, toda esa agua que se acumula en altares, ahora va y da a la presa. Esa es una buena noticia, es una buena práctica. Sí, imagínate, sí, que es una especie de acueducto, ¿no? Viene siendo, dices cuenca, pero es una conducción pluvial, ¿no? ¿no? Sí, y la captas en las parrillas, una buena parte, no toda, pero y se va para allá. ¿A partir de cuándo fue eso? El año pasado quedó culminada la obra, esa la hizo el municipio. Es que ahorita la lluvia que caiga en altares va a ir a dar Va a ayudar, sí, va a trabajar por ahí y descargas el arroyo ese también que inundaba mucho por la... O sea, ¿ya no se va a inundar altares? El agua va a seguir corriendo porque es una calle canal, básicamente, hasta que llega a lo que es la Solo, que ahí donde se formó el pluvial fuerte en la parrilla, ahí donde va a empezarse a infiltrar y se va a ir a la presa. Y ahorita dijiste calle canal, y así está todo México, la mayoría de México construido, porque vamos a ir la visión más allá. No solo Hermosillo tiene ese problema. Aquí nos quejamos de que el Vado del Río hace 20 y tantos años no se debió haber construido, 30 años, más de 30 años no se debió haber construido. Yo he consultado todas las fuentes posibles y dicen no tiene peligro, aunque una de las fuentes principales, el mismo José Luis Jardines dice, no, si se llenara la presa, cuidado, por eso se tiene que construir en Sinoquipe, el sistema de infraestructura, pero se construye sobre canales, sobre avenidas, y tarde o temprano los ríos, las lluvias, pues regresan a cobrar. Buscan su cauce. Y hemos estado tapando humedales que nos sirven para eso. Los humedales son los principales que nos van a ayudar para esas inundaciones. Pues, ¿y qué hacemos? Los inundamos de basura. Por todo el vado del río al finalizar. O sea, a mí me da una tristeza. Y me he bajado a limpiar hasta que un experto me dijo, Pamela, no te metas a eso ahí porque te puedes, por medio de los poros entran todas las contaminaciones, me dice. Pero hemos limpiado los humedales. O sea, esos humedales que están llenando de escombro la gente, y ahí otra vez la ley, eso hace falta, que no acabemos, porque no podemos construir con la vegetación. ¿Por qué no se puede? Sí se puede. O sea, hay muchas partes de otros países que podemos copiar. O sea, ¿por qué no copiamos lo bueno, pues? O sea, ¿por qué no prevenir? Por ejemplo, están creciendo los autos aquí también. Ya has sacado el dato tú y hemos... O sea, cada familia... Vehicular, ¿no? Así es. ¿Y es que Hermosillo está diseñado para carro, no más en este tiempo. Casi no carro por habitante, algo así, ¿no? O sea, imagínate, si reduciéramos, vámonos por sector. Vamos a reducir donde está donde está el restaurante de ustedes. O sea, que ya se no entraran carros. Vámonos por pedacitos. Que se hiciera peatonal. Exacto. Como Madero, como se hizo en Ciudad de México, Madero se hizo. Querétaro se cerraron varios. Exactamente, esa es una muy buena, yo no sé por qué no han hecho peatonal. O sea, vámonos por pedacitos, no necesitamos abarcar mucho. Y que se hiciera el compromiso, venga quien venga, color que venga, ve siguiendo ese proyecto. Que como ciudadanos vayamos adoptando esa práctica. Mira, el Sergio Pavlovich nos aceptó esto. Irnos para atrás, ¿no? Como, fíjate que por ejemplo, cuando implementamos el tema de la separación de residuos, a los vecinos que les íbamos a vender la idea, lo que les convenció fue que les dijimos, si no funciona, pues regresamos a lo que hemos hecho toda la vida, que está mal, ¿no?
Y yo vivo en la colonia Modelo, que es una colonia donde hay muchos adultos mayores, los abuelitos, súper orgullosos de que son la primera, fueron la primera colonia por un día, la primera colonia que implementó la separación de residuos. Y pues lo presumen con sus nietos y es algo para presumir. Fernanda comentó la cosecha de agua, ¿no? Yo nomás como tip ahí para que lo agarren. Pueden cosechar el agua de la regadera mientras esperan que salga caliente. O sea, y eso lo hacemos en mi casa, tenemos una cubeta y con esa cubeta, pues tengo un jardín ahí, pues el agua va para el jardín. Pero no lo hacemos, pues si dicen, ay, Aaron, qué simple, son 5 litros de agua. Sí, pero en la casa somos 5, entonces son 25. No, y es cierto, y no minimicemos el efecto que tenemos negativo ni el positivo, porque mucha gente dice, no, pues yo no uso termo. Porque, pues, ¿qué es una botella? A ver, Leo, yo me tomo 2, 3 botellas diarias. Al mes te pongo 90 en una mesa. ¿Te hacen ruido? Sí, bueno, somos 1 millón de hermosillenses. Nomás quedándonos en Hermosillo, pues en el pues aquí vamos chiquito. A verlo a nivel mundial. Es lo que te digo, minimizamos y sentimos que no somos parte del problema. Y somos, o sea... Parte de la solución, ¿no? Somos parte de la solución, pero somos parte del problema y la solución. Somos parte del problema. Pues sí, pero y es muy fácil decir, y te digo, van a decir, ¿estás defendiendo al gobierno? No estoy defendiendo al gobierno, el gobierno se defiende solito, ¿no? Pero yo también soy ciudadano y a mí me cuesta mucho trabajo ver a gente tomar en botella de plástico, porque si no estás dispuesto a hacer ese pequeño cambio, quiere decir que crees que esto del cambio climático y el calentamiento global es un juego. A ver, hablando de eso, Fernanda, tú que eres especialista en la materia y hacías de los océanos. Okay. Yo recuerdo que digo, todo está vinculado, ¿eh? Por eso los cuatro están. Por eso se pueden interrumpir, pueden así como estamos conversando, analizando y todos le entendemos al tema porque nos preocupa. Decía el país de España, recuerdo, lo abordé muchísimo hace 3 años, hace 4 o más de 3 años. En el mar existen más de 400 zonas sin oxígeno, arrecifes, que están convirtiéndose en basureros. Es lo que no vemos, es decir, cómo los plásticos, la basura va. Las islas de plástico. Las islas de plástico, o sea, eso voy. ¿Qué está pasando? Porque tú trabajas en Nayarit en unos programas también de conservación de especies. Lo ha dicho, por ejemplo, Elizabeth Kolber. Hay una obra muy buena, siempre recomiendo este libro, La sexextinción. ¿Cómo estamos acudiendo los seres humanos a la sexextinción de las especies? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no nos hacemos responsables y porque la autoridad también no es suficiente o no lo toma como algo recurrente. Digo, qué bueno que esta administración siguió le entendió, dejaron a Aarón Montaño, siguen con esas prácticas, que todavía falta, por supuesto, más, y que tiene gente que le sabe, un director de Agua Hermosillo también, que ya ha sido director, Renato Ulloa, por ejemplo, de otros organismos, que no llegó un político, pues. Es decir, ya aquí tampoco está un político hablando. Están hablando especialistas, gente comprometida. Pero ¿qué está pasando en los océanos, por ejemplo, y en los mares? Pues que no estamos atendiendo y está vinculado al tema. Mira, ahorita que tocabas el tema de la contaminación, ¿no? Voy a hablar un poco más sobre Nayarit porque es el área en donde actualmente estoy trabajando con la organización Voces por la Naturaleza, Sumar Voces por la Naturaleza, ¿no? Uno de los problemas más grandes que se tiene y aplica también aquí en Sonora es pues la contaminación del agua y aparte de las costas, ¿no? Hay un término que se llama eutrofización o, por ejemplo, que los humedales están hipertróficos. ¿Qué significa eso? Que hay un exceso de nutrientes, pero con exceso de nutrientes no es, hay muchos nutrientes, qué bueno, ¿no? Qué padre. No, es contaminación por nutrientes. Y precisamente porque todo empieza desde las cuencas altas, ¿no? Desde que cae el agua. Recordemos así el ciclo del agua, ¿no? Cae el agua de la lluvia y empieza, obviamente, a formarse los arroyos, los ríos. Y, obviamente, pues muchas actividades se desarrollan alrededor de estos humedales, ¿no? Entonces empieza la agricultura, la ganadería, luego llega a la acuacultura y de la acuacultura, pues, pasa hacia las costas. Entonces vamos de menor contaminación a mayor contaminación, ¿no? Entonces pasa por zonas agrícolas en donde se utilizan exceso de agroquímicos para poder mantener los cultivos durante todo el año. Después estos agroquímicos
Aparte, pues está la actividad ganadera que tiene su impacto, ¿no? En cuanto a la calidad del agua. Y luego de repente pasa a las granjas acuícolas, y en las granjas acuícolas pues hay otra fertilización que luego hay un exceso de uso de fertilizantes, malas prácticas de alimentación, por ejemplo, en el caso del camarón, en donde se satura de alimento muchas veces las granjas acuícolas, y todo eso se convierte en exceso de nutrientes. Y esto va y cae en los humedales, ¿no? A los municipios costeros. En los municipios costeros, entonces... Que son los que aportan todo ahí. ¿Qué viene siendo el humedal para que la gente, por ejemplo... Los humedales son zonas en donde exista una acumulación, o sea, hay naturales y artificiales también, ¿no? Como el de la Sauceda. Pues. Es una acumulación natural o artificial del agua. Hay humedales costeros y marinos, y hay humedales continentales. O sea, un río, un arroyo, un lago es un humedal, una laguna costera es un humedal, la costa por sí es un humedal, ¿no? Y que albergan biodiversidad, que ahí anidan estas aves tan importantes que vienen, ¿no? Entonces hay todo un cambio en la estructura y en el comportamiento, por ejemplo, de las especies, ¿no? Entonces, si tenemos una zona con exceso de nutrientes, ¿qué va a pasar? No es que por haber muchos nutrientes vaya a haber más vida o vaya a ser benéfico para las especies, al contrario, hay alteraciones físicas y químicas del agua, ¿no? Entonces, Aquí algo también bien importante es otra área que estamos trabajando allá en los municipios de Nayarit, de Marismas Nacionales, que Marismas Nacionales es uno de los humedales más importantes de México. Estamos trabajando con programas de ordenamiento ecológico. Los programas de ordenamiento ecológico son una guía, es un instrumento de política pública que es una guía sobre cómo utilizar los recursos naturales en el territorio, ¿no? El 5% de los municipios a nivel nacional, solo el 5% tienen un programa de ordenamiento ecológico. El 10% del territorio a nivel nacional está administrado por áreas naturales protegidas y administradas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces estamos hablando que cerca del 80% del territorio nacional que no sea urbano no está regulado. Está desprotegido. Está desprotegido. Entonces, los programas de ordenamiento ecológico vienen a trabajar. Todo lo que tiene que ver con, o sea, rural, sí, los océanos, humedales, todo eso está sin ley prácticamente. Exacto. Hablando de la parte, terrestre, ¿no? Sí, que luego ahorita podemos tocar el tema también de la parte marina, que esa es otra, solamente cerca del 4% del territorio de nuestros litorales, ¿no? De nuestras áreas marinas están protegidas, ¿no? Entonces, 4% nomás, solamente el 4%. Por eso 8% los terrenos, o sea, cualquiera por eso hace lo que sea, y el 4% protegido. El 4% cuenta con una protección que se llaman reservas marinas. Las reservas marinas pueden ser desde zonas núcleo de áreas naturales protegidas, que son zonas, pues se excluye cualquier actividad pesquera o extractiva. Después están las zonas de refugio pesquero, que se las administra la CONAPESCA. Después están zonas voluntariamente destinadas a la conservación, ¿no? Zonas de pesca que los pescadores voluntariamente dejan para que las especies se reproduzcan. Y hay otras zonas que la SCT protege, ¿no? También por cuestiones ahí de transporte. Pero ¿no? por ejemplo, ahí lo que dices de los pescadores, ahí ese tema es muy importante, porque los pescadores no tienen educación, no lo digo de manera mala, ¿no? Ajá, o sea. Educación ambiental, te cuidan. Así es, no tienen educación ambiental los pescadores. ¿Por qué? Porque ellos son los principales que entran a los océanos o al mar abierto y son los primeros que están arrojando todo, pues, o sea, desde las redes, y hemos visto y hemos rejuntado redes. Aquí en Mayaquino, así es, en Huetabampo tenemos un manglar súper importante, allá de donde somos, y obviamente no está protegido de manera internacional, y lo vieras cómo está. Entonces, los pescadores son parte de eso también que necesitamos educar. Y eso es algo muy importante, porque si bien obviamente hay situaciones en donde ellos mismos pues infringen las regulaciones que ellos mismos conocen, ¿no? Es como dicen allá los pescadores, solitos nos estamos metiendo el pie, ¿verdad? Sí. Dicen los pescadores. Pero también hay pescadores que están poniendo el ejemplo. Tenemos al grupo de pescadores de Bahía de Quino, que ellos mismos se volvieron los monitores de los arrecifes rocosos de Bahía de Quino, ¿no? De Isla San Pedro Mártir y otras áreas aquí del Golfo. El arrecife es una zona de oxígeno, ¿no? Sí. El arrecife son el oxígeno, los mares. Y sobre todo de pesca, ¿no? O sea, de recursos pesqueros, y también pues en temas de pues también ecológicos y de
recreativos, ¿no? Aquí Para en la parte Sonora, del buceo y todo de eso. esos 4% de zonas protegidas, decías, ¿verdad? De mares. Sí. ¿Cuántas tenemos? De ese 4%, ¿cuántos de Sonora? Ay, mira, te mentiría si tuviera el dato, pero... Pero no hay. No, sí hay, ¿no? O sea, sí hay zona. Por ejemplo, Sí, aquí en Sonora, pues tenemos el Alto Golfo de California, ¿no? Que el Alto Golfo, esa es una zona marina protegida. Tenemos San Pedro Mártir, que es otra área natural protegida. Tenemos, bueno, el área de protección de flora y fauna de islas del Golfo de California también tiene ¿Qué está abarcaría protegida. el Alto Golfo? ¿Qué? ¿Puerto Peñasco? ¿Todo ese? ¿O qué abarcaría el Alto Golfo? El Alto Golfo de California, no tengo... ¿O sería más para San Luis Río Colorado? No, el Alto Golfo, la reserva del Alto Golfo de California sí parte desde aproximadamente de Peñasco hasta San Felipe y es toda esta cuenca que Todo eso está protegido. Qué bueno, digo, para esas intenciones que tiene la Sí. empresa israelí que quiere hacer una Sí. desaladora para Sonora de Peñasco, que tenemos Claro. también el debate Sí. ampliamente en Proyecto Puente, y decir, oye, pues están protegidas. Pero de repente sale el señor Don Dinero y pues, ¿qué crees? No, pues sí se puede. No, vienen y cambian Sí. todo. Por Por eso es la perspectiva. importancia de esto de recordar. Claro. Pero entonces, ¿y esto cómo está contribuyendo al humano y qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, en Sonora, en México, porque trabajas Sí. en Nayarit Sí. y aplica a todo México. ¿Qué Claro, tendría claro. que hacerse? Pues mira, de entrada, en Sonora no hay un programa de ordenamiento ecológico, o sea, no existe. Entonces, de entrada, esa sería una propuesta que aquí se pudiera implementar en el municipio de Hermosillo, un programa de ordenamiento ecológico en donde se pueda dirigir a las actividades productivas qué estrategias o qué lineamientos ecológicos pueden seguir pues, para poder cambiar sus prácticas. Y ahorita que hablabas de la capacitación, nosotros estamos implementando junto con los ayuntamientos de diferentes municipios en Nayarit programas de buenas prácticas pesqueras, acuícolas, agrícolas y en un futuro esperamos también la parte forestal, precisamente para enseñar a los pescadores y también a los mismos consumidores, ¿no? Pero enseñar a todo este sector productivo cómo puede hacer sus prácticas de una manera no solamente más sustentable, sino que también sea rentable para su negocio, porque no olvidemos que también hay gente que económicamente depende de esto. ¿Y por qué no están en Sonora? ¿Por qué están en Nayarit y no en Sonora? No, pues lo que pasa es que hay... Digo, qué bueno que están allá, Sí. que se expanda todo el territorio, pero ¿por qué no están en Sonora? Durante muchos años, Sumar Voces por la Naturaleza trabajó en Golfo de California, en Sonora, pero en marismas nacionales estaba desprotegida esa zona, o sea, no había asociaciones civiles activamente trabajando allá y pues obviamente que también las fundaciones que apoyan a las asociaciones civiles también dicen, oigan, aquí hay un área de oportunidad. Y el proyecto en el que estás trabajando. Sí, aquí ya hay muchas organizaciones en Golfo de California, necesitamos gente que trabaje en este humedal importante, entonces desde hace ya varios años también estamos trabajando en marismas nacionales. Pero lo importante es que así como ahorita platicábamos, el vecino, el país vecino o en otros lados del mundo están haciendo estas acciones y están funcionando, bueno, también hay una oportunidad de compartir con organizaciones locales. Nosotros estamos haciendo esto allá, obviamente no nos podemos dividir en pedacitos y venir para acá, pero que otra organización pueda agarrar estos buenos resultados que estamos teniendo allá en Nayarit para capacitar a todo el sector productivo, ¿no? Pero sí de entrada, programas de ordenamiento ecológico ¿Qué sería son tener un programa necesarios. de ordenamiento ecológico en Sonora? Porque ya vamos a entrar al cierre y a las conclusiones y a las propuestas. ¿Qué eso se trata? ¿Es un parte del diagnóstico? O si hay algún diagnóstico más que decir, adelante, porque está, por ejemplo, el programa de árboles que tiene Hermosillo, Sí. que es muy bueno. Por primera vez el vivero Hermosillo tiene árboles nativos. Está produciendo árboles nativos. Está produciendo por árboles primera vez. nativos. Es decir, nos hacen falta árboles en Hermosillo. ¿Qué déficit de árboles traemos? Por ejemplo, en Hermosillo. Pues, se habla de que para que una ciudad sea sana tiene que tener una cobertura vegetal del 15% y aquí tenemos 6%. O sea, necesitamos... 15% de árboles. ¿15% a qué se refiere? 15% de cobertura de árboles y bien. plantas, ¿no? Porque hay plantas también que nos ayudan con el Y estamos aquí al medio ambiente. 6%. 6% se maneja. Oye, Aaron, hay un dato que hace poco expuse en TEDPITIC y precisamente hablé de ese tema. Me compartieron unas cifras en donde, sacando así la cuenta,
prácticamente hay un árbol por cada 20 habitantes, más o menos cerca de 50,000 árboles, y somos casi 1 millón de habitantes, entonces es un árbol por cada 20 habitantes, ¿no? ¿Qué le pasó a Hermosillo? Si en los 80 todavía, hace 20 años estaba verde, más o menos. Me tocó a mí llegar yo en el 99 a Hermosillo y estaba verde. En los 80 ni se diga. Sí, el calor siempre ha hecho grandes temperaturas, pero no sé, había mucho árbol. Pero tenía mucho árbol exótico, ¿no? De otros lugares. Pero bueno, ya estaban, ¿no? Y funcionan. Pues. No, ya sé, pero hay una cosa, Pamela, o sea, los árboles requieren un ecosistema. Sí, entiendo. Y hay hongos, hay insectos que le ayudan a combatir enfermedades, ¿no? Y los árboles se enfermaron. ¿Y dónde no me trajeron el insecto, no me trajeron el hongo? No, y es la realidad, o sea, fueron muriendo. O sea, nadie mató esos árboles. Y hay mucha gente que dice, no, es que como comenzaron con el rollo de cuidar el agua, los mataron. No, sí, te digo, ahora sí como activista ambiental yo te puedo decir que de repente veo un árbol de esos exóticos que está medio decayendo y yo voy y hablo con Parques y Jardines y digo, oye, vamos a hacerle la lucha. Y pues unos la hacen y otros no la hacen, pues, o sea, es respetar, o sea, la naturaleza es más inteligente que nosotros, eso lo debemos de aceptar. Yo siento que las señoras... Por algo nos repartieron esos arbolitos, por algo nos repartieron esos animalitos, les digo, ¿por qué no tenemos osos polares? Porque, ¿sí me entiendes? O sea, porque el clima no es para eso. Somos un desierto y los árboles nativos y... de hecho, te voy a decir algo. No nos los repartieron. Nosotros somos parte de ellos. O sea, estamos igual. No son de nosotros. Es algo que debemos de entender. La naturaleza y nosotros. O sea, nosotros somos uno más. Un animalito más dentro, ¿no? Pero lo que pasaba, por ejemplo, te preguntaba Luis, ¿qué es lo que pasó? Mucha gente se desconectó, Luis, y vamos a ir más a fondo. Se desconectó de la importancia de la naturaleza. Nuestros abuelos vivían en la naturaleza y la respetaban. Las señoras ahora se enojan porque me está haciendo mucho cochinero. ¿Qué es más fácil? Vamos a talarlo. Entonces, es cierto, o sea, no puede ser que porque digas, me hace cochinero, y no es cochinero, sabemos que las hojas te ayudan en muchas cosas, lo tales por eso, pues. Entonces, gracias a Dios, ahorita se está implementando por medio del ayuntamiento, y lo aplaudo, que están un poquito más las multas, ¿no? Como te digo, hay que multar a la gente que... Exactamente, hay que multar, pero vamos al fondo, nos falta cultura. Que es la cultura de la denuncia. Porque, ¿qué hacemos? Obviamente no conocemos las leyes, no conocemos dónde están, ni conocemos a qué aplican las leyes. Entonces necesitamos hacer algo de cultura de denuncia. Difundir qué es la ley. ¿Cómo comemos? Y es parte de la conciencia ambiental, hablaron de educación. Eso, o sea, Agua de Hermosillo tiene cultura del agua, que es buenísimo, una información rápida, se puede llevar a empresas. Yo en algún momento pedí que nos hicieran una presentación en la colonia para que los vecinos supieran tips de cómo identificar fugas, cómo cuidar el agua. En la agencia municipal tenemos programas de eficiencia energética que quiero aprovechar el espacio. Yo como activista ambiental, y que mucha gente dice, ay, el Aarón sabe mucho, no, soy un apasionado del tema. Pero llegué a aprender en esta administración que la generación de energía eléctrica es el proceso productivo más contaminante del planeta. Es responsable más del 60% aquí en México de los gases de efecto invernadero. Por eso hablamos, y ese es a lo mejor otro programa, Luis. Pues es que todo está contaminado, es que todos los procesos llevan a lo mismo. Por eso hablamos de eficiencia energética. Mucha gente dice, ay, no, ¿por qué eficiencia energética? Para que gasten menos luz. Yo te digo, entre mis traumas, ahorita veo como si estuviera saliendo humo. ¿Por qué? Porque en alguna parte donde se está generando la energía, se están quemando combustibles fósiles y se está emitiendo a la atmósfera. Entonces, por eso, apaga el aparato, bájale al switch, pon focos LED. Todo está, tú dijiste, todo está conectado. Parece, mucha gente no conecta el tema de eficiencia energética con la contaminación. ¿Qué tiene que ver? Pero también se tiene que reducir, Aarón, porque hay gente muy vulnerable que no tiene acceso a esos LED, a eso. Entonces hay que educar de otra manera cómo podemos a esa gente que no tiene decirle qué puede hacer. O sea, estamos dejando a un lado a ese sector y yo siempre he luchado por ese sector. El sector vulnerable nunca ellos van a impactar más con todo lo del cambio climático. ¿Por qué? Yo siempre le he dicho a Sergio y se lo dije a Sergio, ¿por qué no van al sector vulnerable a educarlos?
a separarlos, a decirle, oyes, estas botellas te van a dar dinero porque no tienen. O sea, hay que educarlos, no quedarnos en el confort. Tenemos que salir del confort y ver a esas gentes vulnerables. Y me apasiona ese tema porque yo siempre he visto por esa gente. Y bueno, en materia de educación, lo bueno es que ahorita con el nuevo gobierno también viene todo un marco curricular común que viene englobado o empalmar, viene a abarcar todo lo que es todo lo de los objetivos de desarrollo sostenible, lo abarca la educación y vamos a empezar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría? Faltaría impulsar más de parte de las instituciones todos esos programas, visibilizarlos más, publicitarlos más, educar más, porque veo que hay prácticas, veo que hay ganas, hay gente que lo entiende, pero como dice, llegar a otros sectores, ser constantes, ser permanentes, que los abrace, tenemos un alcalde que lo hace, que lo abraza también, tenemos un gobernador que habla también y preocupado por el medio ambiente, lo ha dicho, pero vemos como que hacen esfuerzos dispersos, o ahí se queda, salimos, nos indignamos con algo, lo del tema Guatabampo, nos indignamos con el tema Quino, y es decir, estamos dando una especie de bandazos. ¿Qué faltaría en lo institucional? ¿Estarás de acuerdo? ¿Falta más que las instituciones, Fernanda? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Pamela, entonces, que baje o que hagan más presión, más constancia? Fernanda. El papel de las autoridades sí tiene que ser mucho más contundente, ¿no? Y tiene que haber mucha más constancia en los esfuerzos que están haciendo, ¿no? Pero sí es también muy importante el surgimiento de de asociaciones civiles que están impulsando pues este tipo de cambios, ¿no? Este tipo de mensajes, de proyectos, que estén haciendo proyectos piloto, ¿no? Para mostrarle a la gente cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? En esa parte. Sí. ¿Qué opinan ustedes como yo autoridades? Creo que, mira, desde nuestras trincheras, o sea, si yo estoy ahorita como servidor público y siento que lo estoy haciendo, o sea, promuevo el tema de cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Ustedes, no porque estés aquí, pero pues con este tema del Puente Verde, claro, que nos han ayudado muchísimo a promover todo esto. Digo, Hermosillo están sucediendo cosas buenas también. Totalmente. O sea, de 5 años para acá, que fue cuando me moví a Hermosillo de regreso, la santidad, ¿no? Casualmente, ¿no? Pero esta revolución de agrupaciones, después de que tú publicaste en el 2017 que estábamos en el último lugar, en el 2019 fuimos reconocidos como una de las 80 ciudades del mundo que estamos haciendo algo por el tema de cambio climático, por iniciativas como de las agrupaciones, como la de Pamela, Caminar desde el Desierto, todo esto que estamos haciendo. Y el gobierno se está sumando, dice... Sí funciona. Y te digo, son cosas tan positivas por donde lo veas. El tema de protección de cuidado del medio ambiente. Desde donde tú estés parado, puedes hacer algo. Haz algo, infórmate un poquito. Así como siempre te doy un regalito, te voy a dar una lista de cosas que podemos hacer. Yo he ido coleccionando. Y para que bueno, ahorita lo mencionas. Ya vamos con las conclusiones, para que me digas qué cosas pueden hacer. Eso es importante. Jesús, ¿qué consideras que le falta a la autoridad hacer? Ustedes, si tienen esos programas, si dice cierto, hay una dirección de cultura del agua que a lo mejor vemos poco, pudiera salir más. Ustedes mismos, nosotros, aunque siempre son asequibles, ciertamente, cuando los requerimos, en la mayoría del tiempo, pero ¿qué pudiera hacerse, por ejemplo? Pienso yo que esa es la difusión 100%, ¿no? Por un lado tenemos el Frente de lo que es Cultura del Agua, que lo está trabajando a mediano y largo plazo con los niños en las escuelas, que ya está surtiendo efecto, porque aunque el niño todavía no es el adulto que toma decisiones, ya influye en el papá, en el tío, en el hermano mayor. Por ese lado está bien. Quizás en la parte que pues, nos gana el día a día, nosotros en la parte operativa, porque es un mundo, esto es 24/7 trabajarlo, sí tendríamos que hacer a lo mejor, se me viene ahorita a la mente con lo que estoy escuchando, promover toda esta información que he dado yo muchas veces, o el ingeniero yo la ha dado en programas como llevarlo a las universidades, donde apenas viene el ingeniero o el ecólogo, el que venga a ser ya alguien productivo, para que ya traiga las ideas y termine de aterrizar proyectos que nosotros apenas lo tenemos como tal, como proyectos o como anteproyectos, ¿no? Para que cuando lleguen a la edad productiva o a trabajar ya en una empresa, puede ser particular, puede ser una constructora, puede ser directamente en el organismo, pues ya traigan esa visión, pues, o cuando menos conozcan el problema al que se van a enfrentar, porque el problema no desaparece, el problema lo vamos minimizando.
Y es mucho, cuando ya decimos que lo estamos minimizando, cuando hablo yo de eficiencias, cuando hablo de que esto era así hace 20 años y ahora con la misma agua le doy al doble, ya estás hablando de algo bueno, pues, ¿no? Sin embargo, yo siento que como todo requiere de inversión, ahorita no se ha hablado mucho de inversión, pero para todo requerimos inversión. ¿Qué se requeriría para invertir? No va a haber dinero que alcance nunca. Yo siento que muy buena parte de la inversión la podemos utilizar en difundir, en informar, para que mejor la gente alrededor de la ciudad participe de manera altruista, ¿no? Que diga, pues yo voy a aportar esto, yo aporto, porque si nos podemos querer hacer una inversión, no existe, pues no existe recurso para... Nosotros necesitamos ahorita 5 o 6 mil millones de pesos para cambiar todo el drenaje sanitario de la ciudad, que está obsoleto de alguna manera, pues no lo vamos a tener, pues no lo tenemos de inmediato. Entonces, pues, tenemos que trabajar más, señores usuarios, sean más conscientes en lo que descargan el drenaje, para que este drenaje que ahorita tengo yo en malas condiciones me soporte años más todavía, ¿no? Porque si sigo con las mismas prácticas, esto se me va a venir abajo, se me puede colapsar, entonces tengo que ser más precavido en ese sentido. Yo diría que por ahí sería irle a inyectar la información que nosotros ya tenemos como experiencia, que ya estamos de retirada, a los jóvenes que de alguna manera están en las universidades para que vengan y con todos esos frentes que ustedes comentan, que me da gusto, pero lo estoy sabiendo ahorita. Mucha gente no lo sabe, que existen ese tipo de grupos. No, y el que lo saben se olvida, por eso la importancia de estos programas, porque nosotros, mira, tenemos trabajando por el medio ambiente, yo desde que enfrentamos lo del Río Sonora 2014, 2013-14 empezamos la agenda, primero de confrontación, de visibilizar lo que está pasando, y después, desde 2017 para acá, de proactivos. Es decir, porque teníamos que llegar a un punto, no puede ser todo una confrontación, no hay pleitos eternos, no, por supuesto que lo tenemos comprobado. Y tenemos una sección hace 4 años, yo creo, el Puente Verde. Sí. Es decir, cada jueves, y los temas todos, y no dejamos la desalada, pero no alcanza. Yo creo que jalar la carreta todos parejos, ¿no? Digo, así coloquialmente hablando, digo, órale, vamos a jalar todos la carreta parejo, porque yo estoy de acuerdo contigo, no va a haber política pública que alcance, ni presupuesto, si todos no nos hacemos responsables. Está revisando el baño, las fugas del agua, en casa, del zinc, de las regaderas, y de todo lo que ocurre adentro o de las puertas hacia adentro, en las casas. Eso es muy importante. Por eso, vamos ya entonces a las conclusiones. Eso es, dices tú, por parte de la autoridad, porque hay que hacer. Nomás antes de ir con las conclusiones ya, ¿cuántos árboles necesitaría Hermosillo para que estuviéramos óptimamente? Sergio Müller daba un dato muy interesante. Una ciudad con árboles puede bajar la temperatura hasta 12 grados. Imagínate si Hermosillo fuera arbolado, con mezquites, palo fierro, el palo verde, los nativos de aquí, empezando por los 3. Imagínate que tuviéramos un túneles de árboles como están en la Plaza Hidalgo, ahí donde está el árbol de vida, aprovechando. Es decir, hay un túneles de árboles que tiene... ¿Cuánto tarda en crecer un árbol? No, pues... el Guayacán es el que más tarda. El mezquite es de los más rápidos, pues. ¿Cuánto? Puedes tenernos 6, 7 años, un árbol de 6, 7 metros, ¿no? El mimbre también escuché una vez, yo sé poco de esto, pues escuché en un taller de ecología que estaba poniendo mucha atención porque no era mi tema, pero participé igual con el agua. No sé si era un anteproyecto, era una idea vaga o a ver, ustedes sáquenme la duda. Se habló de aprovechar, por ejemplo, un espacio tan grande y sin uso, que es el cementerio de Yáñez. De hecho lo trae para llenarlo de árboles. Algo me llamó la atención. Nuevos pulmones. El único que tenemos es el Parque Madero. Pues una invitación, si hay alguien que tenga ahí, no sé, por el Colosio, vamos a decir, un espacio grande y hacemos un jardín botánico con árboles nativos. Imagínate un andador de palofierros, otro de guayacanes. No, en serio, ¿te acuerdas que lo hemos comentado? Claro. Se me pone la piel chinita. Pues pero imagínate qué belleza, o sea, en serio. Y es para nosotros, pues, claro. Es para hacer un medio ambiente, un despertar verde, un medio ambiente más limpio, más sano, para nosotros y sobre todo para las nuevas generaciones. O sea, todos podemos hacer algo. Me preguntaste qué cantidad. Por ahí alguien declaró que para el 2030 tenemos que poner 1 millón de árboles. ¿Y te acuerdas Alan Navarro, ¿no? Sí. Y te acuerdas que te dije yo, en una invitación que me hiciste de tu programa, les digo, tenemos como 300,000 alumnos de educación básica en Hermosillo. ¿Por qué no cada uno? O sea, vamos a adelantarnos al 2030, vamos a hacerlo en 3 años. Eso voy. Vamos, o sea, el plantar árboles nativos nos haría un cambio, o sea, y estaríamos hablando en el 2030 ya de arbolitos
de 6, 7 metros. ¿Y por qué no nos ponemos esa meta? A ver, ¿cómo le podemos hacer? Tú como autoridad, nosotros encabezamos esfuerzo, pero alguien tiene que moverlo, porque decía, el periodismo tiene límites, pues somos periodistas, no somos autoridades, pero podemos ayudar a visibilizar, por eso este programa que dijimos, Luis Carlos y yo, a ver, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo social, esto es ahorita el tema, aunque no hay una emergencia ecológica, bueno, hay muchas. No, pero hay muchas, no esperarnos. Pero claro. por eso no esperarnos, ser proactivos, y créeme que la gente ahorita quiere soluciones. O sea, ya sabemos que están los problemas, ya hemos abordado demasiado, hemos documentado muchísimo. Mira, yo tengo los datos frescos de Sergio, de Alan, de Elizabeth, de ustedes, de todo. Entonces vamos a la acción, vámonos de aquí a la acción, si les parece que esto, para darle un seguimiento después a la acción, con universidades, agarramos al Unisol, a la rectora, al Toño, a Alfonso, primarias, a primarias, a ver cómo hacemos un planteamiento. Me gusta esa meta, el 2030, que haya más árboles, reducir reducir el agua, los productos, las colillas, todo el impacto de las colillas es impresionante. Es que todo es relacionado, como dices. O sea, si tenemos árboles, ellos van a estar encantados porque los árboles nos ayudan a filtrar el agua. Entonces, es parte. Pero antes de plantar, yo creo, Alan mencionaba algo, y es muy bueno, Alan, del Colegio Sonora. Él decía, no tenemos estadística asertiva, dijo en la entrevista que le hiciste, de los árboles. Porque antes de eso, y que no, sí lo podemos hacer a la par, ¿por qué no hacemos una aplicación en la cual podamos meter los árboles? ¿Cómo? Bueno, si vamos a empezar con nuestros árboles en esto que vamos a hacer, bueno, empezar a documentar los árboles que estamos plantando, porque no podemos decir cifras si no tenemos los datos. Tenemos que tener árboles. ¿Cuántos árboles para poder generar esos CO2 que se dice? Entonces, tendríamos más estadísticas más asertivas de cuánto estamos avanzando. Es una aplicación muy fácil que podríamos registrar, y antes de que nos digan el dinero o cómo no tenemos. Bueno, hay servicio social en las universidades, los mismos ecólogos que vayan, tomen la foto del árbol, lo registran, y vamos a saber en Hermosillo cuántos árboles tenemos. Es que lo tenemos que hacer ahorita, porque si no, después lo vamos a lamentar. Yo siempre lo digo, ya dije mi propuesta, es parte de las propuestas. ¿Qué otra propuesta? Vamos cerrando. Fernanda, ¿qué propones para cerrar? A ver, ¿cuál es la propuesta que le das a la gente para cerrar? Bueno, ¿en qué tema? En el tema de... primero del árbol, porque yo tengo otra. Hay muchos de árboles y mares. Sí, lo que tú sabes. Sí, lo que tú sabes. En el mar incluso, pues, porque es tiempo de vacaciones. Claro. No, para nomás tocando el tema de los árboles, del arbolado urbano, sí plantar árboles, se tiene que tener, me regreso al tema de la infraestructura verde, porque también hay que plantar árboles, pero ¿quién los riega? ¿No? O sea, cuando están pequeñas las plántulas, se tienen que regar, entonces... ese es implementar un sistema de riego por goteo, que eso se está haciendo en el Parque Yáñez, pero también se puede hacer uso de la infraestructura verde, que estamos trabajando, de hecho, de Caminantes del Desierto, junto con la Universidad de Arizona y los del TEC aquí, en un modelo de camellones que tengan cuencas. Estamos, o sea, de hecho, se rompió un pedazo en diferentes partes del camellón, de la guarnición. Se rompió un pedazo de la, digamos, de esta banquetita, ¿no? De la guarnición en los camellones, para dar entrada al agua de lluvia, para que se acumule en una cuenca. Pusimos unas rocas, ¿no? Pusimos unas rocas en diferentes configuraciones, porque eso lo que hace es que ayude a retener esta agua, que no se evapore, y se infiltra. Y precisamente ayuda a que los árboles empiecen a tomar agua de ahí. Eso es un método, ¿no? Morelos Norte, los dos últimos camellones tienen esta infraestructura. Hay un manual de infraestructura verde que el INPLAN publicó, así como la paleta vegetal, también está ahí para descarga. ¿Y a quién le correspondería extender más Es decir, ya hay esto que dices, Fernanda, ya hay. ¿A quién lo pone? ¿Quién lo instala? Lo que es la infraestructura verde, bueno, se tiene que aplicar en todas las construcciones que tengamos en la ciudad, en los nuevos fraccionamientos. Ahorita les digo, los estoy invitando a los que quieran saber un poquito más y quieran ver físicamente los dos últimos camellanos del Morelos antes del Progreso. Ya se está implementando, ya están casi a punto de terminar. Pueden ir a ver cómo se rebajaron las guarniciones y se hicieron estas microcuencas que está platicando Fernanda. Todos los jueves Caminantes del Desierto organiza actividad ahí en el camellón, y para seguir trabajando y construyendo estas cuencas y extender más a la zona. Mares, ¿no? ¿Qué propones para los mares? ¿Cuál sería tu propuesta de los ciudadanos? Es que de los mares está... los mares es un tema muy... A corto plazo.
establecer reservas marinas, o sea, darle prioridad a que se establezcan zonas de no pesca, ya sea permanentes o temporales, buenísima. pero esto construyéndolo junto con los usuarios de los recursos, o sea, pescadores, tanto ribereños como de alta mar, de diseñar estas reservas marinas para que permita que los recursos pesqueros se repoblen, se reproduzcan, ¿no? Y que no tengamos el problema de la sobreexplotación pesquera, que cerca del 30% de las pesquerías a nivel nacional están sobreexplotadas, ¿no? Entonces, y cerca del 60% están en su máximo rendimiento sostenible, o sea, están así en el límite, pues. Entonces, es importante que haya vigilancia pesquera, pero también que tengamos zonas de repoblamiento o zonas de reservas marinas en nuestros mares, ¿no? Aumentar este número de áreas protegidas con protección, porque los echan encima los pescadores. No, es que nos van a dejar. No, o sea, zonas de reservas marinas o áreas protegidas es igual a zonas en donde están reproduciéndose todas esas especies que nosotros pescamos y que finalmente llegan al consumidor. Todo esto se diseña de manera participativa, no es una imposición. Totalmente. ¿No hay ninguna en Sonora, sí? Entonces, en Sonora sí hay. Las que mencionabas. Sí, hay tanto de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que son las áreas naturales protegidas, o las zonas de refugio pesquero de la CONAPESCA, en Comunidad y Biodiversidad, que es una asociación civil de Guaymas. Ellos han impulsado, yo trabajé ahí 5 años, se impulsaron las primeras zonas de refugio pesquero en el estado en 2017 y todo esto fue con un comité ciudadano formado por pescadores, turisteros, la pesca industrial, todos decidieron poner zonas de refugio pesquero alrededor de Isla San Pedro Nolasco y en Puerto Libertad. ¿Y a los ciudadanos qué les dices y ciudadanas? La preservación de mares. Infórmense y también eso es responsabilidad de gobierno, informar a la gente sobre los periodos de veda, sobre los periodos de veda de las especies, que yo cuando yo llegue a un restaurante, yo sea un consumidor informado y sepa qué pedir, qué especies están en veda, y también pues que los restaurantes ayuden a educar al consumidor. Eso es muy importante. Hay un estudio, no me voy a meter en eso ahorita, pero hay un estudio de Oceana. Oceana es una organización civil también muy importante. Hicieron un estudio se llama Gato por Liebre, en donde empezaron a investigar el ADN de los filetes que servían en los restaurantes en diferentes partes de México. Y se estimó que, no recuerdo el porcentaje, se me fue ahorita de la cabeza, pero cerca de un 50% de lo que nos sirven en los restaurantes es mentira. No te están dando gato por liebre. ¿Qué nos dice decir? Eso? Que no hay trazabilidad en la pesca, no hay una norma de trazabilidad. Ahorita Oceana lo está impulsando. ¿Qué es? Que no es el o sea, te dicen, te estoy dando cabrilla, o te estoy dando jurel, o te estoy dando tal especie, pero en realidad te estoy dando perico, o te estoy dando una especie, ¿no? Entonces, mojarra. Sí, o sea, no te estoy dando lo que en realidad te estoy vendiendo. Entonces hay todo un daño ahí en toda la cadena de valor, desde el mar hasta el consumidor. Es un programa por cada tema. Es que es un tema muy complejo. Cerca del 50% entonces en los restaurantes en México. Sí, está mintiendo. Sí, ahorita te paso el dato exactamente cuál es el resultado de gato por liebre, pero digamos que un porcentaje muy alto de todo lo que estamos consumiendo en restaurantes, pescaderías, es gato por liebre. O sea, nos están dando gato por liebre. Entonces, ahí que es un ciudadano, pues no, el ciudadano difícilmente va a conocer qué está comiendo. Ahí es papel de los restauranteros, de los comerciantes, de los que están de intermediarios en las ventas, del pescador, de todos, el informarnos de esta falta de trazabilidad que hay en el consumo de los pescados y mariscos, ¿no? Entonces, pero también es, así como hablamos de la obligación del consumidor de estar informado, del ciudadano, también en estos temas, ¿qué estoy consumiendo? Lo que estoy consumiendo, ¿realmente lo puedo consumir ahorita?
¿De qué talla estoy consumiendo? ¿Qué especies Pero eso sería estoy como dices consumiendo? los restaurantes, pues, ¿no? También que dijeron. Pero ahí también es labor más de quienes te sirven el producto, te lo están Muchas veces vendiendo. los restaurantes tampoco tienen la culpa. Entonces, porque sí, los ven. Pero bueno. Pero es un punto de partida muy interesante. ¿Qué hacer? Ya estamos cerrando en las conclusiones. ¿Cómo concluyes? ¿Qué le dices a la gente? ¿Cuáles serían las propuestas de ustedes y a qué se compromete Agua Hermosillo? Pues nosotros estamos comprometidos, ¿no? Día a día trabajamos siempre en eficientar. Estamos convencidos de que no necesitamos más agua para la ciudad, no tenemos agua para Hermosillo y un poco más, ¿no? Entonces tenemos que encontrar esas aguas perdidas de alguna manera en la red, pero por los cálculos que hemos hecho nosotros, definitivamente estamos hablando de un 10-15% de lo que tenemos perdido. Entonces el otro 30-35% está dentro de los domicilios, también está corroborado. Entonces necesitamos trabajar en conjunto. Por el lado de nosotros estamos trabajando fuertemente y cada vez la idea es incrementar. Para las siguientes administraciones también tiene que quedar como un dato duro, un dato robusto de hacerlo, o sí, instalar micromedición. Sabemos que difícilmente el usuario va a cambiar de opinión, no va a llegar ahorita a su casa porque me escuchó a revisar si tiene fugas. En cambio, si le pongo el micromedidor y sus 200, 300 pesos se convierten en 1,000 porque trae un fugón que no se ha dado cuenta, inmediatamente la va a arreglar, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en eso. Pero todavía les volvemos a hacer la invitación, mientras te llegue el medidor, porque necesitamos 200,000 medidores, mientras a esos 70-60% de la población que no tiene medidor le llegue ese micromedidor, hagamos lo propio. Pues. Sinceramente, si estás tirando el agua en tu domicilio, entonces trata de arreglar esas fugas para que nada más consumas o entre a tu casa lo que necesitas. A nosotros nos va a ser más eficiente, vamos a necesitar menos agua, vamos a inclusive, tenemos esa ilusión, no sé en qué año vaya a pasar, que podamos ser tan eficientes que tú puedas pagar pozos, parar pozos, bajarle a tu producción, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ya tienes capacidad suficiente o ya estás a tope entre lo que demanda la ciudad contra lo que tú le estás inyectando. Ahorita le estamos inyectando más de lo que realmente demanda o demandaría. Estamos en pleno verano, cuando la demanda se incrementa el 30%. Y ahorita no tenemos, otra vez también es tema de agua ¿no? Pero lo que impactaba hace 10 años, cuando entró el acueducto, teníamos un impacto como de 800 litros por segundo adicionales en verano por el efecto aquel que ya se nos ha olvidado del cooler, el aerocooler, que ahorita ha ido a la baja, si no es que ya está desapareciendo. De tal suerte que nosotros nos llegaba mayo y junio y nos impactaba de esa manera. Necesitamos 700 litros más para satisfacer a los puros coolers, no al habitante, ya al cooler que cada quien tenía en su domicilio. Ahorita nos ha quitado ese impacto. Pero igual estamos hablando de eso, de que el usuario ni cuenta se da y está tirando el agua por su domicilio. Entonces, a eso invitaríamos fuertemente a trabajar, en que internamente hiciéramos lo propio, tanto en el agua para evitar el desperdicio, como no aportarle ese drenaje sanitario que tenemos muy lastimado con cosas que no se deben de, entre ellos el agua de lluvia, que aunque como dijeron ahorita llueve poco, pero cuando llueve nos hace mucho daño también al drenaje sanitario. Aaron, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión y qué le dirías a los ciudadanos y a qué se compromete la autoridad? Pues mira, bueno, representando al Ayuntamiento de Hermosillo, acérquense a las diferentes dependencias. Si quieren saber de eficiencia energética, pueden consultar nuestras redes y podemos ir a su empresa, o sea, y les podemos platicar de cómo ser consumidores de energía eléctrica más conscientes. Agua de Hermosillo tiene su propia información también, de educación. Servicios Públicos Municipales te puede hablar del reciclaje y llevar a tu escuela, a tu empresa, cómo establecer un centro de reciclaje. Entonces, es lo que podemos ofrecer. Y estamos súper abiertos y en serio, estamos trabajando para que todos estos proyectos que estamos implementando, como comentaba Jesús, que trasciendan, ¿no? Y que como una sociedad responsable, que demandemos a las autoridades este tipo de proyectos, ¿no? Y recordemos lo que yo siempre comento, ¿no? Que nosotros somos parte del problema también. Como ciudadanos, seamos conscientes, somos parte del problema. Aprovechemos los programas que tiene el ayuntamiento actualmente. Muchos quisieran en otras ciudades tener estos programas. Sí, hay una patrulla verde también ya. La patrulla verde, sí. La patrulla verde que está ahí, que molesta mucha gente, pero pues digo, el que está haciendo las cosas, bien usted tiene por qué molestar. Pamela, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo a la sociedad mi recomendación es, pues obviamente que vayamos más allá. Nuestro consumismo está haciendo
que estemos impactando a todos los recursos naturales. Entonces, algo que tú señalabas ahorita, es primero nosotros, ¿no? Es el reflejo de todo. Entonces, nosotros mismos estamos impactando estos recursos naturales de todos los que estamos hablando aquí. Entonces, hagamos una evaluación de nuestro hogar. Si tenemos hijos, reduzcamos las papitas, reduzcamos los jugos, aparte que nos dañan la salud. Obviamente todo eso va a ser residuo que nosotros no generamos, no va a dañar. Entonces, obviamente a eso vamos, a que hagamos como un análisis, una auditoría en tu casa, ¿qué podemos reducir? Sin satanizar. Yo siempre digo, no satanicemos. O sea, todos estamos aprendiendo porque no sabemos, entonces vamos aprendiendo y obviamente estudiando. Gracias a Dios estoy estudiando algo, ingeniería ambiental, que me ha ayudado a abrir un poquito más este panorama. Entonces a eso va la sociedad, que hagamos denuncias sin que tengamos miedo. Hay que denunciar para poder tener esta salud. Toda la afectación que le estamos haciendo al medio ambiente nos está afectando a nuestra salud y también en la economía. Entonces debemos empezar a hacer lo propio, reduzcan lo más que puedan y obviamente cuidemos lo más importante es el agua, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos el 3% a nivel mundial nada más y derrochándola pues no es. ¿Qué vamos a hacer con las empresas o a las instituciones? Va mi recomendación. Ojalá y puedan incentivar a las empresas, a las grandes empresas que realmente son las que derrochan. Obviamente son las que más les falta alguna educación. Ojalá y puedan incentivarlas de alguna manera, que puedan hacer una infraestructura de esta manera, que vuelvan a reutilizar el agua y obviamente que puedan ustedes como encaminarlos, ¿no? A hacer lo correcto, ¿no? Y obviamente a las demás instancias ambientales, pues ojalá apoyen y puedan hacer lo que decíamos, ¿no? Tratar de integrar la captación del agua, tratar de tener paneles solares, porque así van a empezar ellos mismos, si no quieren pagar campañas de concientización, porque eso sería lo principal, ¿no? Paguen campañas y que no dejen, como dices tú, se les olvida a la gente, se nos olvida, y realmente no es por nada, pero Luis Alberto siempre está con el tema, yo estoy con él cada martes, entonces le invierte mucho el tema ambiental, entonces es parte de que las instituciones nos pongan el ejemplo, y fíjense muy bien, hoy vienen las campañas, hay que exigirles a los que vengan, que tengan propuestas ambientales, que sean aplicables y que obviamente fíjense en los votos, por favor, a quienes las mejores propuestas que traigan, pues que sean, ¿no? Pues ahí están las recomendaciones, les agradezco mucho, Pamela, gracias, gracias Fernanda, gracias Aarón, gracias también Jesús, les agradezco mucho su tiempo, que sea el primero de muchos y sigamos a otra serie. Salieron muy buenas propuestas, interesantes compromisos que podemos hacer e ideas también. Y sí, yo creo que todo esto es una corresponsabilidad compartida. Con eso yo me quedo. ¿Qué podemos hacer por el medio ambiente? Es decir, las pequeñas prácticas, ya escuchó usted qué nos corresponde, qué les corresponde a ellos, pero esto es un tema continuo, no puede acabar en un programa, no puede acabar en un trienio, en un sexenio. Tiene que ser ya un hábito. Tenemos que romper con las malas costumbres, tenemos que desaprender los malos hábitos para aprender los nuevos hábitos y las nuevas prácticas. Es responsabilidad de todos y nos vamos con ese compromiso. Al 2030, ¿cuántos árboles podemos plantar, Hermosillo, para reducir la temperatura? Vean este calor, que este es otro tema aparte. Vean el calor que estaba haciendo en la capital de Sonora y en el país, una ola de calor que azotó al país con temperaturas de más de 40 grados que no habíamos visto en al menos 8 estados, con más de 100 muertes. Es decir, eso estamos viviendo. Por eso es importante hablar de árboles, que ya se quedó aquí el compromiso, las ideas. Urgen más árboles en las ciudades. Este programa por eso tiene la importancia nacional. Ordenamientos ecológicos, prácticas en las casas, las colillas de cigarro. Increíble. O sea, pero no que lo se fue. Aplique exacto, la ley. Que se aplique, a ver, la ley, pero a ver, nomás hablamos del cigarro con el humo, afecta. Ajá. Ocurre que la colilla es igual de dañina abajo. O sea, hablamos del humo que afecta arriba, pero también abajo. Y los datos. ¿Mande? Y que llegue a nosotros. Y que llegue a nosotros. Y que también somos responsables. Todos somos responsables porque aquí vivimos, aquí habitamos. Gracias. La verdad, muy aleccionador. Y este programa se va a transmitir en toda la multiplataforma de Proyecto Puente, en todos los formatos, en el canal de YouTube. Suscríbase y en vivo también en el noticiero. Esto fue un trabajo más de Bion Producciones con Luis Carlos Moreno y su servidor, Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente. En vivo se pasará y se transmitirá también en diferentes formatos. Con permiso, nos vemos hasta la próxima. Esto fue una edición más de El Mundo Cambió.